Revelado en medio del funeral, un mensaje sorprendente y transformador que cambiará tu vida hoy. El pueblo parecía sumido en una niebla espesa de tristeza. Todos se agolpaban en la pequeña iglesia, vestidas de negro, con rostros que reflejaban el adiós a Doña Rosa, la alma del hogar y matriarca de la familia. El aire estaba cargado de llantos y murmullos, un coro de voces que se entrelazaban en un lamento colectivo. La gente no solo lloraba por su partida, sino por lo que representaba: sacrificio, esfuerzo, amor incondicional. Doña Rosa había sido el pilar que mantenía a su familia unida en tiempos difíciles. Javier, su nieto más querido pero también el más cuestionado, se sintió pequeño en un rincón. Siempre había soñado con cosas grandes, con salir del pueblo y perseguir sus anhelos en la ciudad. Sin embargo, ese deseo lo había convertido en el blanco de burlas y críticas. ¿Cómo puede alguien de esta familia alejarse de la tierra que tanto costó ganar?, se preguntaban los vecinos, mirándolo con desdén. Su corazón se apretaba en su pecho mientras recordaba las tardes que pasaba al lado de su abuela, quien le susurraba que los sueños no tienen dueño. La ceremonia avanzaba, y las tensiones familiares aumentaban. Entre murmullos, los parientes comenzaban a cuestionar su ausencia. Javier podía sentir los ojos sobre él, críticas silenciosas que lo afectaban más que cualquier palabra dicha en voz alta. En medio de esa atmósfera densa, se animó y decidió revisar las pertenencias de su abuela. Era su forma de conectarse con ella una vez más. Entonces, encontró un viejo libro de recetas que había estado guardado con tanto esmero. Dentro, entre sus páginas amarillentas, sobresalía una carta. Sus manos temblaban mientras la desenrollaba. Lo que contenía era un secreto familiar, un mensaje que cambiaría todo. Doña Rosa era hija de inmigrantes que lucharon y superaron desigualdades que ni él podía imaginar. Allí, en ese papel arrugado, estaba el testimonio de la lucha por la dignidad y la resistencia ante la adversidad. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Se sintió abrumado por la revelación, atrapado entre el legado de su abuela y su propia búsqueda de identidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión estalló cuando su hermano mayor, usando palabras afiladas y resentidas, lo acusó de traicionar sus raíces y la memoria de Doña Rosa. En el patio de la casa familiar, los ecos del luto se confundían con gritos de rencor. Pero entre el clamor, surgieron aplausos. Algunos vecinos que conocían la bondad de Doña Rosa comenzaron a intervenir, recordando sus enseñanzas sobre la unidad y el amor. Javier, en medio de ese tumulto emocional, se dio cuenta de que su viaje no era solo el suyo. Cada uno de ellos cargaba un pedacito de la historia de Rosa. ¿Quién podría romper ese hilo que lo unía a su pasado, su presente y su futuro? Mientras los murmullos del pueblo crecían alrededor de él, Javier se vio ante una encrucijada. La verdad que había descubierto sobre su familia podía servir como puente o como un abismo. ¿Se aferraría a su ambición de cambiar o se sometería a las tradiciones familiares? La promesa de una nueva unión familiar se asomaba, pero ¿sería suficiente para curar las viejas heridas y abrir el camino hacia un futuro brillante? La confusión reinaba en el patio mientras los murmullos resonaban. Javier se encontraba en el centro de una tormenta emocional. Las palabras de su hermano aún resonaban en su mente, hirientes y punzantes. «Eres un traidor», le había gritado, como si cada letra de la palabra se estuviera grabando en su corazón. Sus manos temblaban, no solo por la rabia o la tristeza, sino por la lucha interna que arrebataba su pecho. La carta de su abuela aún reposaba en sus manos, el vínculo más fuerte que tenía con ella. La gente comenzó a dispersarse, algunos marchándose en medio de susurros y otros quedándose para ver cómo se desarrollaba esta disputa familiar. Javier sintió que todos los ojos estaban fijos en él. Era como si su dolor fuera un espectáculo, un drama abierto que mantenía al pueblo al borde.
Pero lo que realmente lo dolía era el hecho de estar en el punto de mira de su familia, de sentirse despojado de su propia historia por lo que anhelaba. Una anciana del pueblo, quien solía ser amiga de su abuela, se acercó a Javier. Su rostro arrugado y amable reflejaba la sabiduría de los años. Tu abuela siempre sabía que los sueños son el norte de la brújula de cada uno, dijo con un susurro que apenas rompió el aire pesado. No dejes que el miedo te quite eso, hijo. Los que realmente te aman solo quieren verte brillar. Sus palabras se sintieron como un bálsamo, sin embargo, el eco de la culpa seguía resonando. Con un nudo en la garganta, Javier miró a sus familiares reunidos, muchos de ellos con la mirada repleta de desaprobación, otros, aún con lágrimas por la reciente pérdida. ¿Qué tendría que hacer? La decisión de permanecer o partir pesaba sobre él como una losa. ¿Y si las enseñanzas de Doña Rosa solo eran su camino? En el fondo, sabía que su abuela quería que su legado continuara, pero no de la forma en la que su familia lo esperaba. Inspira, exhala. Se dijo a sí mismo. Decidió que no iba a dejarse llevar por el resentimiento, como tantos de sus familiares lo estaban haciendo en ese momento. Esto no era su final. La vida es un viaje, no un destino, recordó que decía la abuela. Esa frase había quedado grabada en su memoria. ¿Qué era un viaje sino una serie de decisiones? Javier levantó la cabeza y, aunque su voz temblaba, se hizo escuchar. No me iré, pero tampoco me quedaré en el silencio. Doña Rosa merece que hablemos, que seamos honestos. Sé que todos estamos dolidos, pero ella también nos enseñó el valor de la verdad. No soy un traidor, soy su legado, igual que todos ustedes. Las palabras se escaparon de su boca, pero llevaban consigo un sentimiento profundo de desafío y amor. Los murmullos se detuvieron. La mirada de su hermano, que un momento había sido desafiante, ahora mostraba una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. Aquella tensión que parecía inquebrantable comenzó a hacer una grieta. ¿Podría ser que al abrir su corazón, también se abriera el de su hermano? Mientras el silencio se apoderaba del recinto, un nuevo susurro recorrió la multitud, una mezcla de esperanza e incertidumbre. Pero en medio de ese tumulto, una figura apareció en la entrada de la casa, era una desconocida, sosteniendo en sus manos un objeto que relucía bajo la luz del sol, un viejo relicario que había pertenecido a Doña Rosa. La mirada de todos se volvió hacia ella. ¿Qué relación tendría con su abuela? La incertidumbre volvió a invadir el aire, pero ahora, en lugar de miedo, había una chispa de curiosidad. ¿Qué revelaría la llegada de esta mujer? La desconocida avanzó lentamente, cada paso resonando como un eco en el patio. El relicario brillaba con la luz del sol, y Javier sentía que los clamores de la multitud se desvanecían cada vez más. No podía apartar la mirada de aquel objeto, que parecía más que un simple recuerdo, era un símbolo. Un fragmento de historia que, de alguna manera, conectaba a todos los que estaban allí presentes. La mujer, de cabello canoso y expresión resolutiva, alzó el relicario con ambas manos, permitiendo que todos lo vieran. «Soy Elena», dijo con voz firme, atrayendo la atención silenciada de cada uno. «Soy la nieta de Doña Rosa». Un murmullo recorrió a la multitud y el corazón de Javier dio un vuelco. ¿Por qué no había escuchado antes sobre ella? Elena continuó, su mirada fija en Javier. Mi abuela tenía muchas historias ocultas, secretos que a menudo no compartía. Este relicario es uno de ellos. Ella lo guardó y hoy, en este momento crucial, siento que debo revelarlo. Javier sintió un escalofrío recorrer su piel. No solo era un legado físico, era la promesa de un lazo inexplicable entre todos ellos. ¿Qué es?, preguntó, aunque sabía que su voz estaba llena de nerviosismo. La mujer sonrió suavemente. Dentro de este relicario hay una carta de Doña Rosa. Una que escribió en sus últimos días. Su deseo era que sus seres queridos la leyeran solo en tiempos de verdadera necesidad. Los ojos de Javier se abrieron como platos, y sentía que cada latido de su corazón retumbaba en su pecho. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo compartiste antes?, preguntó un familiar desde el lado. La pregunta flotó en el aire tenso, y Javier podía sentir la ansiedad palpitar entre la multitud. Elena respiró profundamente.
A veces, las verdades más profundas están escondidas en los rincones oscuros de nuestros corazones, donde el miedo y la culpa pueden nublar nuestra visión. Pero hoy es un nuevo comienzo. Debemos sanar. Su voz resonó con una sinceridad que parecía tocar a cada uno de ellos. Javier dio un paso más cerca, impulsado por una curiosidad abrumadora. «Por favor, léela», pidió casi en un susurro. Las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos. La incertidumbre que había sentido hasta ese momento ahora se mezclaba con un rayo de esperanza. Elena asintió y complació el deseo de Javier. Con manos temblorosas, abrió el relicario y extrajo la carta amarillenta que había estado dormida durante tanto tiempo. Al leer el primer párrafo, sus ojos se llenaron de emociones, y su voz vaciló. «Queridos míos», mientras las palabras fluyeron de sus labios, un silencio reverente se apoderó del patio. La carta hablaba de amor, de perdón y del poder de descubrir la verdad sobre cada uno de ellos. Era un viaje hacia el interior, un empujón para sanar viejas heridas y buscar la autenticidad en sus vidas. Pero lo que más impactó a Javier fue una frase que se coló entre líneas: «Solo en la unión de los corazones coraje y amor podrán verdaderamente trascender». Era como si su abuela estuviera hablándole directamente. Alzó la vista hacia su hermano, quien parecía estar en un trance de reflexión. ¿Podría esto ser el puñado de coraje necesario para su reconciliación? Cuando Elena terminó de leer, un murmullo renovado comenzó a circular entre la multitud. Esta vez no había juicio, solo curiosidad y anhelo de un nuevo comienzo. ¿Estarían listos para lo que esta revelación significaba para su futuro? Pero antes de que Javier pudiera procesar las implicaciones, una sombra apareció detrás de Elena. Un hombre alto y de rostro áspero se abrió paso entre los presentes, su expresión duro como piedra. «Lo que están a punto de hacer es un grave error», exclamó, y todos los murmullos cesaron de inmediato. Las miradas se volvieron hacia este extraño. En la confusión reinante, la tensión se palpaba en el aire. ¿Qué iba a suceder ahora? ¿Quién era este hombre y qué quería en este momento crucial? El futuro de Javier y su familia parecía más incierto que nunca. El hombre que interrumpió el momento tenía una presencia imponente. Su mirada, dura y desbordante de resentimiento, se dirigió a Elena, y la multitud contenía la respiración, como si temiera que su próxima palabra pudiera desatar una tormenta. Javier sintió una mezcla de inquietud y curiosidad. ¿Quién era este extraño y cuál era su relación con la familia? ¿Y quién te dio el derecho de abrir esa carta?, preguntó con un tono áspero, casi desafiante. La voz del hombre resonó como un trueno, causando que la inmensa tensión flotante en el aire se intensificara. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y el murmullo de la multitud comenzó a subir de volumen nuevamente. ¿Qué secretos amenazaba derribar? Elena, con el relicario aún entre sus manos, se mantuvo erguida. «No se trata de mí, sino de un legado que pertenece a todos nosotros», respondió con determinación, intentando restaurar la calma. «Doña Rosa nos dejó un mensaje que no solo toca a su familia, sino a cada uno de nosotros aquí». «Estás jugando con fuego», replicó el hombre, su voz cargada de desconfianza. «El pasado no se debe revolver, porque lo que encontrarás es solo dolor y resentimiento». «¿Acaso crees que esto nos hará bien?», Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Qué secretos ocupaban el espacio entre las palabras de este hombre? Decenas de preguntas se agolpaban en su mente, pero un instante de conexión visual con su hermano lo impulsó a actuar. Se hizo un hueco entre la multitud, acercándose más para intentar entender. «¿Y tú quién eres para hablar así?», interrumpió Javier, su voz más fuerte de lo que anticipó. «Soy parte de esta familia, y no voy a permitir que nos asusten con palabras vacías. Necesitamos saber lo que hay en esa carta». «Esto es más grande que nosotros», la multitud comenzó a murmurar en apoyo. Frases entrecortadas de aliento se deslizaron entre los rostros preocupados. Elena asintió, agradecida por el gesto de Javier. Fue un rayo de esperanza en medio del caos. «Yo soy Diego», dijo el hombre, con un timbre de desafío. «Y me preocupa que estén buscando respuestas en donde solo hay más preguntas. ¿La verdad puede ser un monstruo aterrador?». Javier sintió que el aire a su alrededor se tornaba pesado. ¿Qué podía significar esto?
Ante la confusión, una idea resurgió en su mente. Es momento de enfrentar el monstruo entonces. No podemos vivir con sombras del pasado que nos atormentan. ¿Qué más puede hacernos daño si ya hemos atravesado tanto? La multitud, unida por ese sentimiento, comenzó a cantar un eco de afirmaciones. El poder de sus voces vibraba en el aire, mientras la comunidad empezaba a unirse. Había un propósito en el dolor compartido, y a través de la adversidad, Javier sintió una chispa de valentía crecer dentro de él. El rostro de Diego cambió levemente, como si las palabras de Javier empezaran a tocar una parte olvidada de su ser. Pero antes de que pudiera responder, Elena, aún con la carta en mano, habló nuevamente. No venimos a buscar dolor. Venimos a encontrar la verdad. Es hora de abrir el relicario. Diego dio un paso adelante, su expresión vacilante. Si lo hacen, asegúrense de estar listos para lo que descubrirán. Puede que no sea lo que esperan. El eco de sus palabras resonó en la atmósfera, como un oscuro presagio. Javier sintió una mezcla de determinación y miedo. ¿Qué revelaciones traería la carta? A medida que Elena comenzaba a desenrollar con cuidado el papel amarillento, el corazón de Javier latía con fuerza. Era el instante decisivo. Una vez más, el futuro de todos ellos estaba a punto de cambiar. ¿Pero de qué manera? La brisa sopló suavemente, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento ante lo que estaba por venir. ¿Qué secretos se destaparían? La verdad estaba a solo un susurro de distancia. El momento parecía detenido en el tiempo. Elena, sintiendo la presión de todas las miradas, respiró hondo y poco a poco comenzó a desplegar la carta. El papel amarillento, desgastado por el tiempo, crujió suavemente entre sus dedos. En el aire, los murmullos se convirtieron en un silencio reverente. Era como si la tierra misma estuviera esperando la revelación. Las palabras comenzaron a formarse lentamente en la lengua de Elena, como si cada sílaba estuviera impregnada de emociones reprimidas. Queridos míos, empezó a leer, su voz temblando ligeramente. Si están leyendo esto, es porque mi tiempo ha terminado. Al pronunciar esas palabras, una ola de tristeza y nostalgia inundó a los presentes. Javier sintió como su corazón se encogía en su pecho. De repente, la solemnidad se volvió opresiva. La carta prometía traer respuestas, pero sus efectos también podrían abrir viejas heridas. Diego, aún en la sombra del conflicto, observaba con la expresión de un hombre que conocía el peso de lo que se estaba revelando. Se acerca el momento en que todos deberán enfrentar sus propios demonios, continuó Elena, mientras el acto de leer se convertía en un ritual colectivo. He guardado secretos que han dividido a nuestra familia, pero ahora es tiempo de sanar y regresar a nuestras raíces. Sus ojos buscaban a cada persona del grupo, como si quisiera que cada una sintiera el significado de sus palabras. La multitud se arremolinaba, conscientes de que cada frase tenía el potencial de cambiar el rumbo de sus vidas. Las reacciones comenzaron a brotar. Algunos sostenían la respiración, mientras otros intercambiaban miradas llenas de incertidumbre. Javier, perturbado por los recuerdos del pasado, no podía evitar preguntarse si esas verdades, una vez reveladas, desatarían tormentas o traerían paz. Elena continuó, su voz resonando con una mística que casi parecía infundir vida al legado de Doña Rosa. La carta revela la existencia de una herencia no solo material, sino emocional, que abarca el amor, el perdón y la aceptación. La conmoción comenzó a crecer en el grupo mientras la tensión se transformaba en emoción. Entre murmullos de asombro y lágrimas de reconocimiento, resonó una frase que calaría hondo. Nadie es inocente en este relato. Todos llevamos cicatrices, pero el momento ha llegado para quitarse las máscaras y abrazar nuestra verdad. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de una continuidad antigua. El corazón de Javier latía desbocado. La revelación de su abuela podría significar muchas cosas: reconciliación, discrepancias, incluso una lucha por un legado que aún permanecía oculto. ¿Quiénes eran realmente y qué decisiones habían llevado a su familia a un cruce tan doloroso? Diego, a su lado, parecía luchar con sus propias emociones. El pasado había sido una cadena que lo había mantenido atado, y esas palabras de Elena resultaban tanto liberadoras como aterradoras. ¿Podría permitirse soñar con el perdón, con dejar atrás la burbuja de resentimiento que había caminado junto a él tanto tiempo?
Debemos escuchar hasta el final, susurró, más para sí mismo que para Javier. El ambiente se volvió aún más tenso, mientras Elena, entusiasmada, daba un paso adelante en su lectura. El viento pareció también unirse a la escena, susurrando promesas y miedos en un lenguaje antiguo. Cada palabra resonaba en los corazones de todos, desearían que lo hubieran abierto antes. Pero, ¿era demasiado tarde para enfrentar lo que vendría? La grandeza del momento abrumaba a Javier y a los demás, a medida que la incertidumbre se adueñaba de sus pensamientos. Escuchen, esto es más que un mensaje, es un llamado. La voz de Elena temblaba, y un electrón derribó el silencio. Javier sintió que algo eterno se quebraba y se formaba nuevamente, pero las preguntas continuaban. ¿Quién se atrevería a enfrentar su verdad? ¿Y qué consecuencias tendría el abrir el relicario? La multitud, expectante, se preparaba para la revelación que cambiaría sus vidas, mientras la carta continuaba desvelando lo que el tiempo había escondido. Pero no todos estaban listos para lo que estaba por descubrirse. Diego tembló, y Javier se preguntó si, al final, este camino llevaría a la reconciliación o a una batalla inminente. En el profundo susurro del viento se oía una advertencia. ¿Podrían realmente enfrentar lo que estaba escondido? El eco de sus dudas resonó en sus corazones mientras el futuro esperaba a solo una palabra de distancia. Las palabras de Elena flotaban en el aire como hojas arrastradas por un viento tempestuoso. La tensión se palpaba, cada persona atrapada en su propio universo de emociones. ¿Qué secretos guardaba la familia? ¿Y quién sería el primero en abrir la caja de Pandora? Javier sintió como si su pecho se comprimiera, un nudo creciéndole en la garganta mientras se aferraba a la idea de que todo cambiaría. Elena dio un respiro profundo, resonando un eco en el silencio. Hay verdades que han quedado ocultas demasiado tiempo. Verdades que nos definen, pero también nos dividen. Su voz tembló, pero con cada palabra, su pasión parecía avivarse. Todas las miradas fijas en ella, como si de su voz dependiera el destino de la familia. Javier miró a Diego. El hombre parecía estar en una lucha interna casi palpable. Vidas enteras estaban en juego, y la revelación de esa carta podría ser el empujón que necesitaban para una redención o un caos inesperado. A su alrededor, la multitud comenzaba a murmurar más, preguntas flotaban en el aire como moscas verdes en verano. Lo que voy a contarles no es solo sobre dinero o propiedades, continuó Elena. Es sobre arrepentimientos, decisiones que dejaron huella y amores traicionados. Es sobre lo que significa ser parte de esta familia, con todo el peso y la belleza que eso conlleva. Los murmullos se fueron transformando en susurros inquietos. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de su abuela podían traer a la superficie secretos completamente nuevos, no solo sobre su familia, sino sobre sí mismo. ¿Estaba listo para aceptarlos? Hay una historia que contar sobre el amor que doña Rosa nunca pudo expresar, dijo Elena, su voz descendiendo en tono. Una historia de un viejo amor perdido que marcó a nuestra familia. Javier sintió que el tiempo se detuvo. El viejo amor perdido de su abuela. Esa frase resonaba como un tambor en su mente. Cada palabra a partir de ahí parecía un eco de traiciones del pasado. Las miradas se encontraron, llenas de curiosidad y miedo. La carta hablaba de un hombre, un amor que doña Rosa había perdido en circunstancias trágicas, y que había dejado cicatrices profundas en cada uno de ellos. Diego, incapaz de contenerse más, se puso de pie. ¿Así que esto es solo un cuento de amor? La frustración en su voz era evidente. ¿Por qué no se trata de lo que realmente importa, de lo que tenemos que hacer en este aquí y ahora? Porque el pasado siempre regresa, Diego, respondió Elena con firmeza. No podemos seguir adelante sin entender lo que nos ha traído hasta aquí. Javier sintió como un torrente de emociones chocaban en su interior. Lo que había considerado solo un legado material era, en efecto, un legado emocional que exigía sanación. La voz de Elena se entrelazaba con el ruido de su propia confusión. Todo lo que quiero es que comprendan que liberar esa carga puede ser el primer paso hacia el perdón, continuó Elena, un brillo de determinación en sus ojos. Las palabras parecían romper las cadenas invisibles que los mantenían atados a las viejas heridas. Podía sentir la posibilidad de un nuevo comienzo. Javier sintió que su mano temblaba.
La tensión entre el deseo de comprender y el temor a descubrir lo que estaba oculto se hacía más intensa. ¿Podrían realmente enfrentar el legado de su abuela? ¿O estaban listos para renunciar a viejos rencores? El silencio había vuelto, pesado y denso. El eco de la carta en las mentes de cada uno seguía atravesando la sala. Una revelación del pasado parecía acercarse, tanto inevitable como necesaria. Hoy los invito a unirse en este viaje hacia la verdad. Porque solo juntos podremos encontrar la redención, dijo Elena con voz firme, aún vibrando con la emoción del momento. Mientras se daban la vuelta hacia el centro del grupo, el aire se tornó electrizante. Javier sintió como si de repente una niebla oscura comenzara a disiparse. Estaba a punto de descubrir no solo el legado de su abuela, sino también el poder de perdonar y dejar ir. Pero justo en ese instante, una voz familiar resonó en la distancia. ¿Qué secretos han escondido y quién se atreverá a revelar lo que nadie quiere escuchar? La mirada helada de un viejo conocido se posó en el grupo, inyectando una dosis de temor que hizo que todos se sobresaltaran. Javier supo que, después de esa frase, nada volvería a ser igual. La revelación estaba a un paso, pero el temor de lo que llevaría consigo titilaba en el aire. ¿Quién era el portador de esa sombra? Y justo cuando pensaba que la verdad los haría libres, se preguntó si, tal vez, también podría atraparlos en la oscuridad. El murmullo creció en la sala, como si el viento mismo se uniera a la confusión. Javier sintió que el frío le calaba los huesos. La voz de aquel conocido no solo traía miedo, sino también un estremecimiento que se hizo eco en cada rincón del lugar. La figura que se acercaba lentamente era Fernando, un antiguo amigo de la familia, cuyos vínculos con Doña Rosa eran más allá de lo superficial. Todos los ojos estaban fijos en él. Su presencia era como un imán que atraía las miradas, pero en su cara se dibujaba una mezcla de determinación y dolor. Elena empezó, casi interrumpiendo la narrativa que ella ya comenzaba a desatar. No puedes ignorar lo que sé. Ya es hora de que todos conozcan la verdad. Y no se trata solo de un amor perdido. Hay un entramado que involucra engaños, decisiones que afectaron a cada uno de nosotros en esta sala. Elena respiró hondo como si cada palabra de Fernando fuera un golpe directo al corazón. Javier no podía apartar la vista de él. Preguntas inundaban su mente. ¿Qué más había que descubrir? ¿Y por qué esa tensión entre Elena y Fernando? Quiero que sepas que no estaba aquí para causar más dolor, continuó Fernando, con la voz quebrada. Venía a honrar el legado de Rosa, pero el tiempo apremia. Y hay alguien más afectado por todo esto, un hijo desaparecido que nunca conocí pero que merecía conocer su historia. Las reacciones en el grupo fueron como olas en un mar agitado. Algunos empezaron a murmurar entre sí, mientras otros se cubrían la boca al escuchar esas palabras, como si hubieran sido golpeados por un trueno. Javier sintió que su corazón se aceleraba. ¿Un hijo? ¿De qué hablaba Fernando? Las imágenes de un nuevo mundo se dibujaban en su mente, un mundo que comenzaba a girar sobre secretos nunca antes revelados. ¿Qué estás diciendo, Fernando?, preguntó Diego con voz temblorosa, sus ojos fijos en él. ¿Cómo puede ser que nadie de nosotros sepa de esto? Es más complicado de lo que parece. Rosa tuvo que hacer decisiones desgarradoras que nadie podemos juzgar, replicó él, mirando a cada uno a los ojos antes de continuar. Y en esta sala, deberían estar listos para escuchar lo que el destino ha entrelazado. Porque no solo son historias de amores perdidos, son historias de vida, de sangre que corre en las venas de todos nosotros. Javier sintió que su estómago se revolvía. Esa revelación podía cambiarlo todo. La idea de un nuevo miembro de la familia, una revelación que hollaba territorios oscuros y desconocidos, giraba como un torbellino en su cabeza. ¿Quién era este hijo? ¿Qué había pasado con él? ¿Y cómo afectaba al presente, a lo que creían saber y experimentar juntos? Elena se pasó la mano por el cabello, viendo involuntariamente cómo todo se desmoronaba ante sus ojos. Entonces, ¿cómo es que nadie se ha dado cuenta de esto? ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque hasta ahora no había sido el momento, Fernando respondió con firmeza. Pero tenemos que enfrentar esto, todos juntos. Las revelaciones más difíciles son las que más nos liberan.
Y créanme, lo que viene seguirá dejando montones de preguntas. Mientras las palabras de Fernando flotaban en el aire, Javier sintió que su comprensión del mundo se desmoronaba ante sus ojos. La posibilidad de que su familia hubiese estado construida sobre las bases de secretos y mentiras lo abrumaba. La sombra del pasado parecía envolverlos, arrastrándolos hacia un camino incierto que exigiría más que mera valentía. Elena, si hay algo que de verdad te importa y valora, ahora es el momento de hablar, instó Fernando, su mirada fija en ella, un desafío en su tono que nadie podía eludir. Javier contuvo el aliento, sintiendo que la carga emocional del momento estaba a punto de explotar. ¿Qué decisión tomaría Elena? ¿Podría realmente desatar la tormenta que se cernía sobre todos? Sin poder despegar la mirada de la expresión de Elena, solo un miedo vivía en su corazón. ¿Serían capaces de soportar la verdad que se avecinaba? Él sabía que lo que quedaba de esta reunión no era solo una discusión, era un cruce de caminos, un precipicio del que no podrían regresar. Esta vez no hay vuelta atrás, murmuró Javier, y de repente sintió que se acercaba una tormenta que no podría evitar. ¿Estaban listos para enfrentarse a su historia, a su legado? La respuesta y el desenlace de esta historia pendían de un hilo. El silencio era insoportable. La atmósfera estaba cargada de tensión, como un globo a punto de estallar. Javier observó a Elena, su rostro era una mezcla de incertidumbre y desafío. Ella sabía que todos esperaban su respuesta, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Escuchen, comenzó a hablar Elena, su voz temblando al inicio pero poco a poco adquiriendo fuerza. Hay cosas que no he compartido. Cosas que, quizás, si hubiéramos tenido valor para hablar, estarían menos cargadas de dolor ahora. Su mirada se movió de Fernando a cada uno de los presentes, buscando algún atisbo de apoyo. Javier sintió una punzada de esperanza. Era el momento de que Elena se liberara del peso del silencio que había llevado por tanto tiempo. Pero también era un riesgo. La expresión de Fernando se tornó seria, y Javier se preguntó si había algo más que esos secretos que todavía no salían a la luz. Mi madre. Elena dudó, tragándose las emociones. Hablábamos mucho de su vida antes de que nos dejara. Ella nunca mencionó a un hijo desaparecido, pero había momentos en que su tristeza era profunda. Me decía que ciertos recuerdos la atormentaban. Tal vez no era solo el paso del tiempo lo que la hería, sino algo más oscuro. La revelación hizo eco en la sala. Los murmullos de incredulidad comenzaron a circular otra vez. La idea de que doña Rosa había escondido la existencia de un hijo prolongaba la sombra de los secretos adyacentes. Pero nunca tuve pruebas, continuó Elena, de su voz emergían ecos de añoranza y dolor. Siempre pensé que era una forma de evadir el pasado. Sin embargo, en el fondo, algo me decía que había más que eso. Y si es verdad lo que dices, Fernando, si realmente hay un hijo perdido, esta es mi oportunidad de entender quién soy realmente. La intensidad de sus palabras golpeó a Javier como un torrente imparable. Se sintió arrastrado por una mezcla de incredulidad y curiosidad. Era su propia historia la que se estaba desmoronando. Cada revelación, cada emoción que Elena compartía, abriéndole las puertas a un mundo nuevo. Era un reflejo también de su propio viaje. Fernando asintió, comprendiendo la profundidad de lo que estaba en juego. Es tiempo de buscar esa verdad, Elena. La verdad siempre nos guía, aunque a veces duela. Javier se sintió titubear. La promesa de descubrir al hijo perdido de Rosa era seductora, pero también aterradora. ¿Estaban preparados para abrir esta caja de Pandora? Lo que quedaba por venir podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Y si lo encontramos?, preguntó Javier con un hilo de voz, la tensión de la sala lo consumía a cada instante. ¿Y si lo que descubrimos no solo nos conlleva a la luz, sino que también desencadena más oscuridad? Elena lo miró, con lágrimas en los ojos. No sé, pero quizás, los ciclos de dolor solo pueden romperse si tenemos el valor de enfrentarlos. Sin embargo, necesito que estén conmigo en esto. Porque si no, me sentiré perdida. Javier sintió como su corazón se apretaba. La idea de ser parte de esta búsqueda era demasiado grande y aún así absolutamente necesaria. La vida que habían conocido estaba por cambiar y no había vuelta atrás. Fernando dio un paso adelante,
alcanzando la mano de Elena. Lo haremos juntos, ninguna verdad debería ser enfrentada en soledad. Las palabras de Fernando resonaron profundos, alineando una nueva meta para todos en la sala. En ese momento, Javier sabía que no podían evitar los secretos del pasado. Pero había algo más grande que los secretos. Era la esperanza de un nuevo comienzo, la posibilidad de entender el legado de Doña Rosa y quizás recuperar el amor perdido mientras el silencio volvía a poblar el espacio, la certeza de que la búsqueda apenas comenzaba pesaba en el aire. De repente, un sonido vibrante interrumpió el momento, el timbre de un celular resonó en medio de la tensión. Todos giraron a ver quién era el intruso en ese instante tan frágil. ¿Alguien tiene un celular en la bolsa?, preguntó Javier, a la expectativa. Pero la realidad era que lo que estaba por descubrirse en la pantalla podría traer consigo un cambio inesperado, un giro que nadie podría imaginar. El sonido persistente del timbre se convirtió en el eco de una nueva revelación que aguardaba a ser desatada. ¿Qué mensaje traería consigo esa llamada? La incertidumbre llenó la sala, justo antes de que el verdadero desafío comenzara. La atención a la llamada era palpable. Javier, casi sin aliento, buscó con la mirada cada expresión en los rostros de sus amigos mientras el timbre seguía resonando en un bucle interminable. Elena, de pie, parecía a punto de desvanecerse bajo el peso de la incertidumbre. Fernando, por su parte, mantuvo su mano firme sobre la de ella, tratando de transmitirle una fuerza que ninguno de ellos sentía en ese momento. Finalmente, alguien se decidió a revisar la bolsa de Elena. Fue Ana, la amiga más cercana, quien metió la mano entre sus cosas y sacó un móvil parpadeante. Con unas rápidas pulsaciones, desbloqueó la pantalla. Sus ojos se abrieron como platos mientras leía el mensaje. La boca se le quedó abierta, incapaz de articular palabra. ¿Qué dice?, preguntó Javier, la impaciencia amenazando con romper su serenidad. Ana tragó saliva, sus ojos entrecerrados, y levantó la mirada. Es de un número desconocido, pero dice, estoy aquí. Sé quién soy. Quiero encontrarlos. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso monumental. La sonrisa de Javier se tornó en un gesto de sorpresa y miedo. El mensaje parecía corroborar parte de la revelación de Elena, y a la vez lo complicaba todo. ¿Era realmente posible que alguien estuviera al tanto de su búsqueda? ¿Un hermano perdido, un hijo oculto? La imaginación de cada uno comenzó a correr desenfrenadamente por caminos inciertos. Elena dio un paso hacia adelante, un brillo nuevo encendió su mirada, como si una chispa de esperanza iluminara su alma. ¿De verdad?, preguntó, su voz apenas saliendo en un susurro. Puede ser que este mensaje sea real. Ana, aún temblando por la revelación, asintió. Voy a intentar responder. Tal vez sabemos más de lo que imaginamos. Con manos temblorosas, comenzó a teclear una respuesta. Fernando mantuvo su mano firmemente entrelazada con la de Elena y miró a Javier. Esto puede ser un punto de inflexión. Pero debemos decidir qué haremos a continuación. ¿Estamos listos para el siguiente paso, sea lo que sea? Javier se sintió en la cuerda floja. La búsqueda por la verdad se intensificaba. Sabía que el camino no sería fácil, pero la posibilidad de encontrar al hijo perdido de Doña Rosa era una perspectiva al mismo tiempo excitante y aterradora. Sí, estamos listos, dijo, a pesar de las dudas que aún le llenaban. Ana terminó de escribir su respuesta y presionó enviar. El grupo contuvo la respiración, perdidos en los ecos de lo que ese simple gesto podría significar. El tiempo se detuvo. Sin embargo, a medida que la espera se alargaba y la expectativa crecía, el eco de otro pensamiento comenzó a asentarse en la mente de Javier. ¿Y si encontramos a esa persona y no es lo que esperamos? La pregunta pesaba, sabiendo que la búsqueda apenas había comenzado y que tal vez, aquello que encontraran también podría herirles más de lo que imaginasen. 10 largos segundos después, un nuevo timbre interrumpió el silencio. El mismo número desconocido iluminó la pantalla del móvil que Ana sostenía con manos temblorosas. ¿Es otro mensaje?, preguntó, el pánico y la emoción revelándose a partes iguales. Con el corazón en la garganta, todos se inclinaron para ver. Sí, respiró Ana, llevándose la mano al pecho. Es otro mensaje.
Este tiene más información. Las palabras flotaron, llenando la sala de una mezcla de expectativa y miedo. El invierno en sus corazones se tornó más crudo, y la noche parecía amenazar con revelar secretos que podrían cambiar sus vidas. ¿Qué novedades traería este segundo mensaje? Cada uno guardó su respiración a la espera de lo que estaba por venir. La sala estaba en un silencio absoluto, todos conteniendo el aliento mientras Ana, con una mano temblorosa, leía el mensaje en voz baja. No sé cuánto tiempo tengo, pero lo que sé es que doña Rosa me buscó toda su vida para encontrarme. Mi nombre es David. Un murmullo de incredulidad recorrió el grupo. Javier sintió como si la tierra se desvaneciera bajo sus pies. David, un hermano, un hijo. ¿Cuántas vidas se vieron afectadas por el silencio que había pesado sobre su familia? La revelación abría una puertecita a un nuevo capítulo. Era una mezcla explosiva de emoción y miedo, pero lo que quería saber era, ¿qué significaría su llegada? Elena, visiblemente afectada, sintió una mezcla de alegría y dolor. Se dio cuenta de que el tiempo de los secretos había terminado. Debemos encontrarlo, debemos hacerlo pronto, dijo, su voz firme y llena de determinación. El pasado empezaba a verse como un camino hacia la redención, en lugar de una carga que buscarían evitar. Pero, ¿y si no es lo que esperamos? Preguntó Diego, su voz quebrándose ante el temor de lo desconocido. ¿Qué pasará si encontramos más rencores en lugar de respuestas? La pregunta flotaba en el aire, como un eco perturbador. Javier asintió, sintiéndose abrumado. Cada uno de nosotros ha llevado el peso de los secretos por demasiado tiempo. Pero confrontar esto, aunque duela, nos podría liberar, respondió con una resolución que comenzó a crecer dentro de él. Era el momento de transformar el dolor en esperanza, de unir historias perdidas en un mismo lazo de amor. Fernando, siempre el mediador, extendió su mano y dijo, la verdad puede ser un camino difícil, pero hay fuerza en la familia. Si somos capaces de enfrentar todos juntos esta tormenta, podemos encontrar luz entre la oscuridad. Los murmullos nuevamente se intensificaron, y algo comenzó a cambiar en el ambiente. La comunidad, que había estado tan dividida por la tristeza y las quejas, comenzaba a unirse en un propósito. Todos querían descubrir lo que los lazos de sangre realmente significaban. Conocer a David no significa perder a doña Rosa. Al contrario, será una manera de honrar su memoria, propuso Ana, rompiendo el silencio que comenzaba a apoderarse nuevamente de la sala. Las palabras resonaron con fuerza en el corazón de todos. La emoción ahora fluía como un torrente indetenible. Queremos conocerlo, queremos abrazarlo. Esa será nuestra forma de seguir adelante, insistió Javier, el fuego en su voz avivando la curiosidad y la esperanza en todos. Estamos contigo, Javier. Todos estamos contigo, repitió Elena, unificando la voz de la familia. Comprendiendo que el amor siempre había sido la base de su legado, se sintieron más fuertes. Entonces, ¿qué esperamos? Hagámoslo ya. Diego se levantó, empujado por la adrenalina de la revelación, y la determinación se contagió como un chispazo a su alrededor. Uno a uno, comenzaron a levantarse, preparándose para la búsqueda de David. Mientras la tensión se disipaba, un aire de expectativa creció. El grupo se unió para decidir el próximo paso, en lugar de dejar que el miedo decidiera por ellos. Era el momento de la acción, el momento de reconstruir lo que el silencio había quebrado. Ya no había más dudas. La familia no solo sería un nombre, sino un refugio para el amor, para el entendimiento. En este camino hacia lo desconocido, el viaje empezaba a convertirse en algo significativo, una experiencia colectiva de descubrimiento, perdón y amor. En el rincón de la habitación, Javier miró hacia el cielo nublado que cubría el pueblo, sintiendo como algo comenzaba a despejarse. La tormenta del pasado estaba por pasar, dando paso a un futuro brillante, lleno de nuevas posibilidades. Vamos a encontrar a David y a hacer de esto una historia de unión, dijo Javier con un brillo de esperanza en sus ojos. Mientras se preparaban para dar el paso definitivo hacia el futuro, un nuevo capítulo comenzó, lleno de promesas y sueños que esperaban liberarse, abrazados por la familia que se transformarían para siempre. Todos juntos salieron al aire fresco, dejando atrás el peso del luto y llevando consigo un nuevo propósito lleno de vida.
El amor pervivió en cada uno de ellos, la historia no terminaba, solo comenzaba de nuevo. Donde la verdad se convertiría en el hilo conductor hacia un nuevo hogar. Ahora, amigos, llegó el momento de ser parte de esta aventura. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora, haz que el algoritmo lo note. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan conmovedor. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. El verdadero cambio comienza con nosotros.